Mucho antes de que las historias tuvieran nombre, mucho antes de que la palabra mito existiera, ya existía el miedo. Miedo a lo invisible, a lo que se movía entre la vida y la muerte, a lo que habitaba más allá de la forma humana. En las fértiles tierras entre el Tigris y el Éufrates nació la civilización sumeria, una cultura que no solo inventó la escritura, sino que dejó trazos profundamente inquietantes sobre el origen del alma y sobre entidades que, según ellos, nunca debieron cruzar la frontera. Sumeria no solo habló de dioses, también habló de cosas que caminaban de noche, figuras que no eran del todo humanas ni del todo muertas. Y entre todas esas apariciones, dos destacan sobre el resto: los Equimu y los hombres lobo. Los Equimu o Edimu no eran simples fantasmas, tampoco eran demonios, eran fragmentos de lo humano, almas de personas que no habían recibido sepultura, muertos olvidados, rechazados, despojados del rito, del nombre, de la memoria, y por eso volvían. No como sombra simbólica, no como metáfora, sino como presencia real, como entidades capaces de acechar a los vivos, alimentarse de su energía y, en casos extremos, poseer sus cuerpos. Las tablillas funerarias los describen con una inquietud constante. El Equimu vaga por la casa de los vivos, porque su nombre no fue pronunciado, porque su tumba no fue sellada, porque su alma fue olvidada. Por eso, los antiguos desarrollaron formas de protección, rituales, símbolos, amuletos. Los Ashipu, sacerdotes especializados en exorcismos, enseñaban a sellar las casas con marcas sagradas, grababan fórmulas en tablillas de arcilla y las colocaban bajo la puerta principal, en los marcos, en las esquinas. Colgaban figuras pequeñas de lapislázuli, piedras consideradas sagradas, junto a inscripciones dedicadas a los dioses protectores. En las noches de peligro se encendían inciensos de enebro y mirra, se cantaban letanías antiguas para sellar la entrada de lo invisible. Y sobre todo, se repetía un acto fundamental: pronunciar el nombre del difunto, recordarlo, porque mientras su nombre se mantuviera vivo, el Equimu no podía cruzar. Pero si ese recuerdo se borraba, si la tumba quedaba abierta, si el rito era olvidado, entonces nada podía contenerlo. Lo que más temían los sumerios no era su origen, era su persistencia. Según los Ashipu, un Equimu podía invadir lentamente el cuerpo de un humano. Primero el sueño, luego la voluntad, después la vida misma. Provocaban alteraciones físicas, trastornos mentales, enfermedades misteriosas y, en los casos más oscuros, transformaciones. Algunos textos hablan de piel que se enfría, de ojos que no parpadean, de cuerpos que aún caminan, pero ya no son del todo humanos. A veces los Equimu no actuaban solos. Eran atraídos por otras presencias, otras energías desequilibradas, como si detectaran las grietas en el alma ajena. Y a través de esas grietas, entraban. ¿Te suena familiar? Los Equimu no eran vampiros, al menos no como los conocemos hoy, pero muchas de sus características coinciden: la sed, la oscuridad, la maldición, la posesión, y lo más inquietante, estos relatos tienen más de 4000 años. No eran leyendas populares, eran advertencias, advertencias grabadas en arcilla, porque para Sumeria olvidar a un muerto era abrir una puerta, y una vez abierta, no siempre podía cerrarse. Pero no eran los únicos seres que habitaban esos límites, porque en esas mismas tablillas, en esos registros casi borrados por el tiempo, aparece otra figura, aún más ambigua, más salvaje, más temida: el hombre convertido en bestia. Aunque el término hombre lobo no existía,
Los relatos sobre humanos transformados en criaturas feroces ya estaban presentes en la tradición sumeria. En uno de los mitos más antiguos, la Descent of Inanna, la diosa regresa del inframundo y como castigo transforma a un pastor en lobo. No lo mata, no lo encierra, lo cambia. Lo obliga a vagar fuera de la ciudad, a ser repudiado por su gente, a vivir como una criatura solitaria, perseguida, incomprendida. Ese castigo no fue una excepción. En varios relatos aparece el mismo patrón: la transformación como consecuencia, la pérdida de la forma humana, como resultado de una falta espiritual. Para los sumerios, el alma podía fracturarse, contaminarse, y cuando eso ocurría, el cuerpo también se alteraba. No era magia, no era simbolismo, era la manifestación directa del desequilibrio, del caos interior. Así como los Ekimu eran almas negadas a descansar, los hombres bestia eran seres que, por alguna razón, cruzaron un umbral que no debía cruzarse. Quizá desafiaron a los dioses, quizá rompieron tabúes, quizá practicaron artes prohibidas que terminaron por consumirlos. Y el resultado no era la muerte, era algo peor: la disolución de su identidad, la ruptura del yo, la fusión entre lo humano y lo salvaje. Algunas tablillas hablan de hombres que, tras cometer actos impuros, fueron vistos vagando desnudos por el desierto, aullando, comiendo animales crudos, huyendo del fuego, como si su mente ya no fuera suya. Los Ashipu no hablaban de enfermedad, hablaban de transformación. Decían que esos hombres habían sido tocados por algo que no era humano ni divino, y que una vez que esa marca se manifestaba, no había forma de ocultarla, ni de revertirla del todo. En algunos templos se encontraron imágenes grabadas en piedra que mostraban figuras humanoides, con colmillos, con garras, con ojos vacíos. Durante siglos se pensó que eran solo símbolos, pero algunos investigadores actuales se preguntan si no eran algo más. ¿Y si esas imágenes representaban algo que realmente temían? ¿Algo que, quizás, presenciaron? Porque para Sumeria, todo lo que existía tenía un propósito, incluso lo aterrador. En ciertos textos se menciona a los Asaku, espíritus destructores, vinculados a la enfermedad, pero también a la locura. Algunos de ellos, según las inscripciones, se adherían al alma de los transgresores y los llevaban poco a poco a perder su forma humana. Esa pérdida no ocurría de un día para otro, era progresiva y casi siempre irreversible. Primero desaparecía la empatía, después el lenguaje, y al final solo quedaban los instintos. En tablillas rescatadas en la ciudad de Nippur se describen rituales de restauración espiritual realizados en individuos que empezaban a mostrar rasgos salvajes, el rostro endurecido, la mirada vacía, la pérdida del habla. Los Ashipu preparaban círculos de purificación con símbolos grabados en ceniza y aceite. Colocaban al afectado en el centro y durante horas repetían letanías antiguas mientras quemaban resinas protectoras. El objetivo no era expulsar una criatura, era reparar el alma, cerrar la grieta por la que lo salvaje se había filtrado. Pero no siempre funcionaba. Algunos no regresaban, no del todo. Y entonces eran expulsados, marcados, convertidos en parias. Porque en Sumeria, perder la forma humana era algo más que una mutación física. Era una tragedia espiritual, una vergüenza cósmica. En ese contexto, la figura del hombre lobo sumerio no era una leyenda aislada. Era parte de una visión más amplia, la de un mundo en el que el equilibrio entre lo divino, lo humano y lo espiritual podía romperse en cualquier momento. Y cuando se rompía, lo que emergía no era un monstruo ajeno, era el reflejo distorsionado de uno mismo. No se trataba de ser atacado por una criatura, se trataba de convertirse en ella. Por eso en muchos rituales de limpieza,
Los Ashipu no solo expulsaban entidades externas, también intentaban restaurar el alma del afectado, sellar sus fragmentos rotos, reconstruir lo que había sido alterado. Porque si el alma no se restablecía, la transformación podía volverse permanente. Y entonces, el cuerpo se convertía en prisión, o en castigo, o en señal. Una advertencia viviente de lo que ocurre cuando se rompe el orden. Mucho después, otras culturas tomarían estos relatos y les darían otros nombres. Pero en el fondo, la historia era siempre la misma. La del ser humano que deja de serlo. No es casualidad que estas ideas sobre entidades errantes, sobre transformaciones malditas, se repitan luego en decenas de culturas. En Babilonia, los Ekimu se transforman en los Utuku Lemnutu, espíritus oscuros, nacidos de muertes violentas o del olvido ritual. Ya no eran solo almas errantes, eran considerados portadores de desgracias. Se decía que podían provocar guerras, epidemias y locura colectiva. Los rituales de protección evolucionaron. Ya no bastaba con recordar al muerto. Ahora se debía invocar directamente a los dioses mayores, para sellar el paso entre mundos. En Anatolia ya no se habla solo de transformación, sino de guerreros que pierden la razón durante la luna llena. Hombres que en batalla eran invadidos por una furia animal, que atacaban sin conciencia, que no reconocían aliados ni enemigos. Se los temía incluso entre los suyos, y algunos después de la guerra eran expulsados por considerarlos contaminados. En Grecia, la figura del laikos, lobo, empieza a tomar forma como símbolo de lo salvaje, y aparece el término licantropos, el hombre lobo. Un mito atribuido a Licaón, rey de Arcadia, quien sirvió carne humana a Zeus, y fue transformado en lobo como castigo. La maldición ya no era solo espiritual, se volvía genética, hereditaria, transmisible. Y en Europa del Este, la figura del licántropo se solidifica como la conocemos hoy. Una criatura de la noche, un hombre atrapado en un ciclo de violencia, víctima y monstruo a la vez. Pero si uno sigue tirando del hilo, si uno escarba en los mitos, llega siempre al mismo lugar: Sumeria. Una civilización que vio primero lo que otros tardarían siglos en nombrar, que dejó escrito, en tablillas de arcilla, el germen de nuestros miedos más antiguos, que advirtió, mucho antes de que existiera la palabra maldición, que algunas puertas no deben abrirse y que si se abren hay consecuencias. Porque para ellos el alma era un puente, y si ese puente se rompía, algo más cruzaba al otro lado. Algo que no tenía forma definida, algo que no moría, algo que podía ocupar cuerpos, fragmentar mentes, habitar las grietas. Los Ekimu y los hombres bestia no eran simples horrores para asustar a los niños. Eran recordatorios, advertencias, sobre lo que sucede cuando el orden se rompe. Y ese orden, en la cosmovisión sumeria, era frágil. Dependía del equilibrio entre los mundos, entre los vivos y los muertos, entre lo humano y lo sagrado. Cuando una vida no se honraba correctamente, el alma podía quedar atrapada. Cuando una ley sagrada era transgredida, el cuerpo podía ser alterado. Así nacían las grietas, y por esas grietas entraban las sombras. Pero no todas las grietas eran visibles. Algunas existían en el interior, en lo profundo de cada ser. Y ese era el verdadero temor sumerio, que cualquiera podía cruzar ese umbral. No hacía falta un dios, ni un castigo formal, solo desequilibrio, soledad, desconexión. Porque para ellos, el alma no era solo lo que animaba el cuerpo, era lo que lo unía con todo lo demás, con la tierra, con los dioses, con los antepasados. Cuando ese lazo se rompía, cuando uno dejaba de ser parte del todo, lo salvaje entraba, lo oscuro despertaba. Y lo más terrible de todo es que esa transformación podía pasar desapercibida.
al principio. Una mirada vacía, un sueño extraño, un impulso incontrolable, pequeñas señales de que algo ya no era como antes. Y entonces el cambio, la caída, la pérdida de sí mismo. No como un ataque externo, sino como una infección interna, una distorsión de lo que uno había sido. Es por eso que los antiguos no se burlaban de estas historias, no las trataban como cuentos, las temían y las respetaban. Porque para ellos estos no eran relatos de fantasía, eran advertencias, manual de supervivencia espiritual, advertencias grabadas en arcilla, para que no se olviden, para que milenios después aún podamos leerlas. Y entender que el miedo no ha cambiado, solo ha cambiado de forma. Quizás por eso estos relatos aún nos conmueven, porque detrás de cada mito, detrás de cada advertencia grabada en arcilla, late una intuición ancestral, que lo invisible existe, que lo olvidado puede regresar, y que algunas transformaciones no dejan cicatrices por fuera, sino por dentro. Los sumerios no hablaban de cuentos, hablaban de consecuencias, y en sus palabras aún resuena una advertencia. Algunas puertas aún siguen abiertas. Esto fue solo uno de los muchos secretos que aún guarda la antigua Sumeria. Síguenos y descubre los próximos archivos ocultos.